mi nombre es Adelaide Gertrude Grouse Jenkins. Déjeme contarle la historia de mi vida. Reconstruyendo la vida de mi abuela Adelaide Gertrude Grouse Jenkins 1882-1958. En Real del Monte, a 12 kilómetros de Pachuca. Pueblo de origen minero donde se estableció la comunidad córnica, el pueblo es considerado el nacimiento histórico de la relación entre el Reino Unido y México. Es en este pueblo al que llega mi tatarabuela Grace Gertrude Chinaues con su marido Joseph Nelson Grouse, de profesión minero. Ella y su esposo eran originarios de Cornwall, Inglaterra. Ella nació en 1819 y se casó con Joseph Nelson muy joven, se dice que solo tenía 15 años. De este matrimonio nació José Enrique Grouse en Real del Monte en 1843. No obstante haber nacido en México, él tenía la calidad de British Subject, doble nacionalidad. José Enrique Grouse estudió en Inglaterra y se recibió como ingeniero de minas, dado que toda la colonia inglesa trabajaba en las minas de oro y plata de Real del Monte. José Enrique Grouse se casó en Inglaterra en 1879 con Eliza Jane Jenkins, y regresaron a México a trabajar en las minas de Real del Monte. Del matrimonio de José Enrique con Eliza Grouse, nacen 3 hijos. Henry Reginald Grouse Jenkins, Eleanor Grouse Jenkins y mi abuela materna Adelaide Gertrude Grouse Jenkins. Estos 3 hijos nacieron en Londres y solo se quedó en Inglaterra mi tío abuelo Henry Reginald Grouse, y las 2 hermanas Eleanor y mi abuela Adelaide se regresaron a México, en donde en 1902 mi abuela, que estaba viviendo en Ciudad de México, con 20 años de edad y trabajando en la Casa de los Azulejos de la calle Madero, allí conoció a un joven mexicano llamado Francisco Merino Fernández de Córdoba, hijo de españoles comerciantes que tenían una sastrería en Ciudad de México. Mi abuela Adelaide se enamoró de este joven y como resultado de esto en 1904 tuvo su primer hijo, al que le pusieron Francisco Merino Grouse. La familia del joven Francisco Merino Fernández de Córdoba se opusieron desde el principio al matrimonio de la pareja, ya que ellos se consideraban aristocráticos y pensaban que la joven inglesita era poca cosa para su adorado hijo, así que enviaron al joven Francisco a estudiar leyes a Europa. Para separar a los enamorados, pasaron casi 6 años y al no poder casarse mi abuela, decidió reconocer a su hijo en 1910, al realizar este documento legal. Adelaida Gertrudis Grouse, de Londres, Inglaterra, reconoce como su hijo a José Francisco Enrique Oscar Grouse, de 5 años 11 meses y 4 días como hijo suyo, y el juez nombra como tutor especial al señor Emilio Benoit, Frances, de Briacon, Hautes-Alpes. El 26 de marzo de 1910 Adela Gertrude Grouse se bautiza en la iglesia de San Cosme como María Adelaida Gertrudis, registrada con la partida número 966, y así de anglicana pasa a la religión católica con la esperanza de que al ser católica los padres de Francisco Merino la aceptaran como su esposa. Al poco tiempo después y sin conseguir la aceptación de sus suegros, mi abuela, cansada de esperar por años a casarse con Francisco Merino y al no conseguirlo, se embarca desde el puerto de Veracruz, con su hermana Nora Grouse y su hijo Enrico Grouse, su nombre real José Francisco Enrique Oscar Grouse, el 31 de julio de 1910 en la nave SS Memphian, rumbo a Liverpool, Inglaterra, para poner en un internado inglés a su hijo, para darle una educación de primera en Londres. Su hijo estuvo internado en Inglaterra por más de 10 años y cuando era un adolescente, escapa del internado rumbo a New York, donde consigue empleo en una imprenta de propiedad de un señor irlandés de nombre Dennis Mullare. Hay un vacío en la historia de mi abuela entre los años 1911 y 1914, al parecer entre esas fechas Adelaide Gertrude Grouse, en uno de esos viajes que hace entre México e Inglaterra, conoce a mi abuelo Louis de Angelis Wilme. Él era uno de los hijos menores de mi bisabuelo Giacomo de Angelis, un empresario italiano nacido en 1844 en Messina y radicado en British India desde el año 1880 y fundador del Hotel de Angelis en Madrás y dueño también del Hotel Silks de Otakamund. Mi abuelo Louis se lleva a vivir a mi abuela Adelaide a New York en 1915. Su primera dirección era 395 First Avenue Pomple Building, Presle, New York, y su segunda dirección fue 144 Avenue 17 Street, y en 1919 nace su primera hija Dora de Angelis Grouse el 23 de febrero de 1919 y su segunda hija Berta de Angelis Grouse el 12 de agosto de 1920.
La familia de Angelis Gross en ese año se enteran del fallecimiento de Giacomo de Angelis, el dueño de los hoteles en la India, y quedan como únicos herederos mi abuelo Louis y su hermana Marianne de Angelis, ya que el tercer hermano Carlos de Angelis Wilme muere en Madrás, India, el 22 de febrero de 1920 en un accidente de caza. La noticia que salió en los periódicos es la siguiente: carita triste. Traducción automática del inglés del traductor de Google. La muerte se produjo debido a un accidente durante el tiroteo del señor Carlos de Angelis de la conocida firma de los señores G. de Angelis e hijo, propietarios del Hotel de Angelis. El señor Carlos de Angelis salió del hotel temprano el 22 de febrero en un viaje de disparos con el señor F. Willow del personal de The Madras Mail. Comenzaron aproximadamente a las 6 a.m. en automóvil y condujeron hasta el tanque Pampakam en Saidapet Taluk, a unas 20 millas de Madrás. En Pampakam hay un gran tanque o rueda donde se encuentran pato, trullo y francotirador temprano en la mañana. El señor de Angelis parece haber entrado en el bote, el suyo, después de haber visto un pato en el tanque, mientras que el señor Willow lo siguió a lo largo del lago. El señor de Angelis disparó 2 o 3 tiros y luego el bote se volcó de repente. El señor Willow, después de hacer todo lo que pudo, fue en busca de ayuda, que en ese lugar desolado no estaba disponible. Envió el auto de regreso a Madrás en busca de ayuda. El conductor, que se había presentado en el hotel de Ángeles, el gerente, acompañado por los inspectores Subson y Moss y el subinspector Govindar Yulu, se dirigió a la escena, donde pasaron un día entero en vano esfuerzo por recuperar el cuerpo. Posteriormente, el cuerpo fue recuperado y, en la investigación, la evidencia de un shikari que había estado con el fallecido durante algunos años mostró que este último fue arrojado del bote por la explosión prematura de su arma, y probablemente quedó atónito, lo que explica el hecho de que se hundió casi sin luchar y sin gritar pidiendo ayuda. Se registró un veredicto de ahogamiento accidental. Los restos fueron enterrados en el cementerio de la Catedral de San Jorge. Después del lamentable accidente de mi tío abuelo Carlos de Angelis Wilme, solo heredaron, mi abuelo Louis de Angelis y su hermana Marianne de Angelis. Había un tercer hermano vivo, Francisco de Angelis Wilme, vivo e inválido, al que le dejó una pensión de por vida, ya que estaba internado en Asile National des Convalescents, Maison Nationale de Santé, Saint-Maurice, París, France, desde muchos años atrás hasta el día de su muerte a manos de los nazis, el día 17 de abril de 1941. Mi bisabuelo José Enrique Gross, en Inglaterra Joseph Henry Gross, según consta en su certificado de matrimonio de fecha 1879.